Muy bien, señores, frente a la diversa situación, uno de los casos más comunes es el tema de pensión de alimentos. Vamos a conocer precisamente a abogada de profesión para que nos pueda informar acerca de qué es lo que se debe hacer frente a esta situación. Doctora, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Bienvenida. Buenos días. Mi nombre es Yesenia Rodas. Yo estoy a cargo del área de asistencia legal, familia, en la Defensoría Pública. Y bueno, como dijo, lo que es pensión de alimentos es lo más frecuente. No es una pena de que la gente todavía no aprenda a ser responsable, sobre todo no consigo misma, sino también con sus hijos. Para el proceso de alimentos, los requisitos por lo general son los mismos, ¿no? Partida de nacimiento, copia de DNI, si el niño estudia, constancia de matrícula, la copia del DNI de la persona que van a demandar, o en todo caso veríamos la ficha RENIEC, boletas de los gastos para acreditar. Es un proceso común, no es difícil, y la asesoría que brindamos es de manera gratuita, como para que las personas tengan toda esa llegada y esa acogida y puedan visitarnos en las COPEPs. Doctora, ¿qué es lo que pasa cuando es que el padre de familia, en este caso de los menores, por ejemplo, no cuenta con un trabajo dependiente, ¿no? Y bueno, de alguna manera es independientemente, en base a los ingresos, ¿es el porcentaje necesario que se le va a descontar para que pueda llevar la manutención a los hijos? Claro, en el caso, por ejemplo, muchos piensan de que si no tiene un trabajo dependiente, en ese caso, bueno, no se va a hacer la retención del sueldo, ¿no? Pero uno como trabajador independiente tiene que presentar de sus ingresos o de recibos por honorarios, si no, no se le va a aceptar la contestación. Ahora, en caso de que se desconozca totalmente cuánto percibe, sí sería pues del mínimo vital, que necesita 930, porque se puede pedir hasta el 60% de la remuneración. Hay un 40% entonces vigente que sirve ya para protección, en este caso del padre de familia. Claro. Sí, o sea, se va a coger todo el 60, ¿no? De acuerdo a las necesidades del menor, por ejemplo, está que estudie, quizás estudios universitarios, entonces ahí se va a variar, pues, ¿no? Lo que se va a solicitar. En el caso de los niños que nacen con algún tipo de enfermedad o algún tipo de discapacidad, doctora, ¿qué pasa con ellos? Claro. Bien, o sea, es cuestión de acreditar el diagnóstico, las citas médicas, las boletas de los gastos. Entonces ya no es una persona que necesita más, ¿no? Más apoyo. Entonces, por eso, de acuerdo a eso, variaría pues la pensión de alimentos, acreditando la necesidad del menor, pues, ¿no? ¿Qué pasa cuando es que el padre de familia pues opta por tener diferentes parejas, ¿no? Y dentro de ellas ha tenido diferentes menores hijos? ¿Cómo es que la ley de alguna manera aborda a estos menores de manera igualitaria? Claro, en ese caso hay una figura que se llama el prorrateo de alimentos y es de acuerdo, o sea, va a ser proporcional, ¿no? De acuerdo al número de hijos que tiene. Pero en realidad esto va a variar, pues, ¿no? Como digo, de acuerdo a las necesidades del menor, porque el hecho de que tenga, por ejemplo, 2 hijos aparte, no quiere decir que no cumpla con el otro hijo que le están demandando. Entonces es una figura, como digo, se llama prorrateo de manera proporcional. Tampoco ni que él se vea perjudicado, porque en realidad los alimentos no solo es obligación del padre, sino también de la madre, ¿no? Es lo que le iba a comentar, ¿qué pasa en el caso cuando es que tanto el papá como la mamá trabajan y en este caso las madres de familia tienen mayor ingreso que el padre? Bueno, en este caso es proporcional, ¿no? O sea, no quiere decir específicamente de que tenga que dar más la mamá o tenga que dar más el papá, sino eso es proporcional, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que las mamás no tengan un trabajo, es la situación contraria, entonces en ese caso el trabajo doméstico está reconocido. Si bien es cierto, no trabaja de manera dependiente para cualquier empresa o no tiene un negocio, pero quien hace el desayuno, el almuerzo, la cena, se encarga del cuidado, de apoyarles en las tareas, entonces eso es un trabajo de tiempo completo. Entonces ya hay retribución del lado de la madre, ¿no? Lo importante es hacer básicamente pues que esas personas irresponsables cumplan, ¿no? Otro de los casos más frecuentes es que muchas veces las mismas parejas viven juntas y bueno, los mismos padres son igual de irresponsables, ¿no? No cumplen con el poder dar la manutención a los hijos. ¿Qué pasa en este caso? ¿Igual procede el mismo reclamo, así estén conviviendo los padres juntos, doctora, o el mecanismo es otro? En el caso de que los dos padres no estén conviviendo, pero el padre no cumple, ¿no? La mamá se dedica. En el caso de que ambos padres estén conviviendo y bueno, muchas veces el papá trabaja y no cumple de repente con pasar la manutención. En este caso la madre también trabaja, ¿no? Y deja toda la carga básicamente muchas veces a la madre de familia. ¿Qué se hace, doctora? ¿Procede a hacer la denuncia? Igual es la demanda de alimentos, ¿no? O sea, o en todo caso, si es que no se puede y vive en la misma casa, sería pues una conciliación, ¿no? Que sería lo más viable, porque o sea, ellos quizás
la mujer a veces, o quizás el señor también, pues, ¿no? En el caso de él, no decida separarse, sino, y a veces uno acepta a la persona también. Entonces ahí sería mejor un acta de conciliación donde quede fijado pues la tenencia, los alimentos y el régimen de visitas que los va a beneficiar a los dos. Muchas gracias, doctora.